Hola a todos y todas. Hablaremos en este caso de estudios de caso, tema que es muy interesante puesto que es aplicable a las ciencias sociales de una forma amplia. Lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de una pedagogía de casos, es decir, no es este diseño o este tipo de investigación como una casuística que se utiliza para poder comprender un fenómeno particular. No, es un estudio a profundidad. Es un estudio a profundidad que se hace de forma científica para poder comprender un fenómeno en particular a profundidad. Por tanto, primera conclusión, no es un estudio, no es una actividad de carácter pedagógica, casuística, para comprender la realidad. Es un estudio de investigación en particular. Es lo primero para entender. Lo segundo es que el estudio de caso tiene que ver con un objeto de estudio. Dicho objeto de estudio es la base para desarrollar el caso. Por tanto, el caso tiene que ver con el objeto. El objeto tiene que ver con la pregunta de investigación, por tanto, con el problema de investigación. A partir de este objeto, del cual deviene pregunta y problema, es como se reconstruye el caso a nivel social. No, entonces, es un simple ejercicio. Es un ejercicio múltiple donde yo hago varias revisiones contextuales, teóricas, en torno al caso mismo. Yo necesito ver entonces el caso en los contextos en los que se desarrolla. Trato de reconocer la particularidad del contexto en el que se desarrolló el caso, la complejidad de ese contexto. Trato asimismo de ver el caso en torno a una forma como se desarrolló, cómo se dio. Trato de verle las cualidades al caso. ¿Qué cualidades tiene para yo poderlo entender como objeto de investigación? Por tanto, lo que intento al ser un investigador de estudio de caso, de este tipo de diseño de investigación, es conocer un problema en particular mediado por una situación en particular. Es un estudio a profundidad sobre algo puntual. Caso es un algo específico, con un funcionamiento en concreto, pero que lo componen múltiples elementos al interior. Conclusión: el caso es una circunstancia, el caso es una posibilidad, el caso es una opción. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocer la realidad fenomenológica acerca de algo puntualmente. O sea, el caso es un pretexto para poder comprender un objeto de investigación. Bien, hay tipos de casos. Esos casos o pueden ser entidades que son empíricas, específicas, situaciones que se hayan dado puntualmente de acuerdo a una experiencia, que son específicas, unas situaciones muy puntuales, como por ejemplo, eh, un conflicto específico en un aula de clases, y mi interés es conocer ese caso y por qué se está desarrollando ese tipo de caso. O hay entidades empíricas generales. Si no es el conflicto específico, si entonces yo podría pensar por qué el promedio general de los estudiantes al principio de sus semestres académicos es tendencialmente tan bajo en áreas básicas y comunes.
como por ejemplo matemáticas. Entonces, aunque es algo específico, es una generalidad que ha ocurrido a través de los semestres. Y es algo para comprender como caso. Debo elaborar entonces construcciones teóricas específicas de una investigación. Alrededor de los casos hay toda una teoría que hay que conocer. Y esa teoría ha podido tener una relevancia porque hay una comunidad científica que le ha dado base a ese caso. Hay que entender entonces que el caso no es una iniciativa personal que nadie más haya estudiado. Por el contrario, el caso es una iniciativa que muchos antes ya han estudiado. Por tanto, hay una comunidad científica alrededor del caso. Una comunidad que ya ha escrito sobre el fenómeno. Entonces, si yo estoy estudiando sobre el por qué el bajo rendimiento en matemáticas de parte de los estudiantes de primeros semestres de esta carrera, es muy probable que en Chile, en Perú, en México o en España ya hayan hecho investigaciones de estudios de caso del mal rendimiento en asignaturas de matemáticas por parte de estudiantes de cualquier otro programa profesional o del mismo. Es decir, todos nos estamos preocupando por el caso, pero el caso detrás de él puede haber desarrollado una teoría suficiente que me lleva, por ejemplo, a estudios sobre cognición o a estudios sobre aprendizaje o a estudios sobre inteligencia. Es decir, detrás del caso hay teoría y hay que entender entonces que el caso es un pretexto. Muy bien. También hay que entender que el caso me está convocando, me puede estar convocando porque es muy llamativo, porque ha sido una ocurrencia que a ojos de todo el mundo genera inquietudes. O el caso puede ser que es algo que no genere tanto la inquietud colectiva, pero que yo la quiera realzar, que yo le quiera dar algún significado a ese caso. Los casos en particular pueden ser ideas que la gente tiene acerca del mundo, o pueden ser fenómenos que estén en marcha, pueden ser fenómenos que ya estén desarrollados. Por tanto, si los fenómenos ya están desarrollados, los casos pueden arrojar mucha información. Y esa información que generan esos casos me llevan a otros casos múltiples que me hacen más agotador el proceso de investigación. Por eso un estudio de caso tiene que tener límites. Y yo tengo que entender que un caso que me está llevando a un problema me puede llevar a otros casos que tienen multiplicidad a otros problemas. Por tanto, tengo que entender cuál es el límite de lo que estoy investigando. Es decir, si estoy investigando, por ejemplo, el problema del aprendizaje de los estudiantes en torno a la matemática, y eso me lleva al aprendizaje, al estudio sobre el aprendizaje, no me puedo hilvanar, no me puedo ampliar, no me puedo extender en los estudios sobre el aprendizaje, puesto que allí me quedo. Puesto que es un ámbito tan amplio de la psicología que no podría abarcarlo con el estudio de caso en puntual que estoy haciendo yo. Entonces debo preocuparme exclusivamente por lo que el caso me está solicitando. Muy bien. Hay que entender que para desarrollar investigaciones de caso, uno debe seguir una ruta convencional, como se hace para investigación cuali o cuantitativa. ¿Por qué las menciono? Porque efectivamente uno puede hacer estudios de caso en estos dos enfoques de investigación. O en enfoques mixtos también. Uno puede hacer estudio de caso en una investigación cuantitativa o un estudio de caso en investigación cualitativa. O hacer un estudio mixto donde mezcle ambas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior,
El caso adquiere protagonismo es cuando yo en la redacción de la pregunta de investigación y del objetivo general y de los objetivos específicos dejo claro que mi intención es poder comprender un fenómeno alrededor de un caso particular. Eso se los explicaré puntualmente en el siguiente video, donde les coloco ejemplos de investigación de estudio de caso. Entonces, como para concluir, el caso adquiere relevancia es cuando estoy pensando el diseño metodológico del proceso de investigación. Yo debo pensar en términos de población, contextos, lugares, formas para acceder al dato o a la información que me dará el contexto sobre el fenómeno puntual de ese caso. Y yo, al acercarme al caso, mediado por las técnicas de investigación, lo que buscaré, abro comillas, es exprimir el caso al máximo para que me dé más información. Y al darme más información, conoceré a profundidad el fenómeno que estoy intentando comprender dentro del caso. En palabras diferentes sería, si mi intención era entonces comprender por qué los estudiantes de tal programa profesional en la asignatura de matemáticas les ha ido tan mal en los últimos 5 semestres, eso me lleva al fenómeno del aprendizaje y eso me lleva al fenómeno de la cognición y de los desarrollos cognitivos. Cuando yo trabajo entonces el caso, me debo estar preocupando por los datos hallados en los últimos semestres y por el aprendizaje que esos estudiantes han tenido. Acercarme al caso significa preguntarle a los estudiantes cómo ha sido su aprendizaje, qué dificultades han tenido, cuáles han sido las dificultades, los límites para esas dificultades, cómo las han sabido sortear y finalmente, si no la supieron sortear, ¿por qué no ocurrió? Ahí logro conocer no solo el caso puntual, que es mi intención prioritaria, sino el fenómeno detrás del caso, es decir, el aprendizaje, la cognición o los procesos cognitivos del estudiantado. Asunto que no voy a profundizar o no los debería profundizar porque vuelvo, mi preocupación es el caso de los últimos 5 semestres en torno al aprendizaje de la matemática. No debería ampliar en nada más. Bueno, para eso es un estudio de caso. Es un diseño de investigación muy útil en ciencias sociales y humanas. Muy bien. Más adelante les hablaré entonces sobre ejemplos de estudio de caso. Que estén bien.